Hacienda Pública del equipo López Obradorista. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cuáles serían, Mario, las propuestas fundamentales y o las demandas que plantea López Obrador en este plan anticrisis? Bueno, mira, yo te diría que hay tres propuestas fundamentales. La primera es la del incremento de emergencia al salario de 12%, la derogación de este impuesto especial a las empresas, el famoso IETU, porque es un impuesto que, como lo señalamos desde un principio, limita el crecimiento económico, desincentiva el empleo, es decir, la contratación de mano de obra. Entonces, en este momento, este impuesto está jugando en contra de las acciones que se puedan llevar a cabo para reactivar la economía. Imagínate las empresas corriendo gente, corriendo empleados, y un impuesto que grava más a la mano de obra, entonces está generando desempleo. La otra, que es muy importante, es la de, como lo hemos venido señalando, bajar el precio de las gasolinas y el diésel. Ya no existe ninguna razón para tener los precios de la gasolina, los niveles que se encuentran, debido fundamentalmente a que el precio del petróleo ha caído. Así, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el precio de la gasolina regular se ha disminuido en casi 30% con respecto a sus niveles de enero de este año. En México resulta que todavía el día de ayer o anterior se decreta un incremento más a la gasolina y por consiguiente aquí en México se ha incrementado este combustible de casi 10% durante lo que va del año. Entonces esto es absurdo que se mantengan estos incrementos cuando ya no existe el asunto o el argumento de el incremento en los precios internacionales del petróleo. La siguiente medida que hemos propuesto es pues que el gobierno tiene que hacer algo para atender la pérdida que ha habido, los ahorros de los trabajadores, que tan solo de mayo al mes de noviembre, que es el último dato que da la CONSAR, han sido ya más de 56,000 millones de pesos los que se han perdido, mientras que las administradoras de estos fondos sí han obtenido utilidades por el orden de 2,500 millones de pesos. Las siguientes tres medidas que hemos venido señalando son lo que ya habíamos reiterado a la Cámara de Diputados. Es necesario fomentar, inyectarle recursos directos al campo para la producción de alimentos. No es posible que estemos importando más de 25,000 millones de dólares de alimentos, en un contexto en donde se van a encarecer, en un contexto en donde ha habido una devaluación en México del 35%, y esto va a encarecer la comida y el poder adquisitivo de las personas. Oye, Mario, permíteme, tenemos que hacer una pausa programada por la computadora y seguimos hablando contigo, si no te vayas. Claro que sí, Ricardo. Seguimos. Di Constanzo, secretario de la Hacienda Pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Oye, Mario, aquí con frecuencia se oye, sobre todo en el sector oficial y en muchas otras voces, el que pues la crisis es global y que ni modo, pues que no podemos hacer nada para evitar no solo la crisis misma, sino sus efectos. ¿Ustedes comparten este criterio? No, definitivamente no, Ricardo. Mira, esta crisis, si bien es cierto que es mundial, el gobierno, las autoridades financieras pudieron haber hecho mucho para mitigar los efectos de esta crisis. Mucho en términos presupuestarios, es decir, tú sabes que en estos momentos la construcción es uno de los sectores más deprimidos, pero a la vez la construcción es uno de los sectores que más generación de empleos te produce. Nosotros propusimos en el presupuesto que se asignara una partida especial de 70,000 millones de pesos para reactivar la construcción, principalmente en lo que se refiere a equipamiento de ciudades y construcción de caminos. Bueno, esto no fue atendido. Si esto lo estuviéramos haciendo, reduciríamos mucho estos efectos. Mira, es lamentable que el precio del petróleo esté cayendo, y ahorita estoy revisando las bases de licitación de los programas anuales de operación de cada dependencia. Imagínate que, por ejemplo, el IPAP, que ya nos ha costado mucho, bueno, para el próximo año va a pagar tan solo en servicios de asesorías externas, es decir, como si los funcionarios que están ahí fueran incapaces y necesitaran asesorías, más de 54 millones de pesos. Siguen con sus prebendas,
Es decir, siguen licitando para este famoso seguro de gastos médicos mayores, que es un absurdo. Te cubre, fíjate, todo lo que te cubre, los honorarios del médico que te opera, el 30% de los honorarios del anestesista, el 35% de los ayudantes del anestesista, una enfermera 24 horas al día, cuarto en un hospital que ya parecen hoteles tipo suite, cama extra, consultas médicas. Yo me pregunto, ¿qué mexicano común y corriente tiene todas esas prebendas en su trabajo? Cuando están hablando de incrementar el salario mínimo, la versión oficial, lo que están ofreciendo tanto el gobierno como los patrones, no pasa del 4%. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no ha hecho nada para detener las alzas en las tasas de interés de los bancos ni regular las comisiones, bueno, simplemente se va a gastar en estos servicios médicos más de 35 millones de pesos. En pasajes y viáticos de funcionarios, más de 10 millones de pesos. En combustibles para los autos que le dan a los funcionarios, 500,000 pesos. Bueno, el colmo es, se van a gastar casi 1 millón de pesos, es decir, 800,000 pesos, en dulces para la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Creo que esto es una ofensa a la gente, y más cuando en las finanzas públicas el precio del petróleo está cayendo, se tienen que liberar recursos para infraestructura, y estos señores siguen sirviéndose con la cuchara grande y nos quieren engañar diciendo que como pasa en el resto del mundo, pues nos tenemos que ajustar nosotros. Ellos son los primeros que se deben de ajustar. Mario, buenos días. ¿Qué nos espera entonces para este 2009 a los mexicanos? Mira, nos espera algo muy complicado. Yo te diría que en términos de actividad económica va a ser más difícil que en 95. La economía mexicana se va a contraer, es decir, se va a hacer más chiquita. Vamos a decrecer económicamente entre un menos 0.5 y 1.5% podría ser esto. Va a haber mayor pérdida de empleos, el poder adquisitivo se va a seguir erosionando, perdiendo. Entonces nos espera un año verdaderamente complicado. Ya hablábamos incluso la semana pasada del asunto de la cartera vencida en tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo es posible que estos señores estén rescatando a Cemex, a estas grandes empresas, y este problema de cartera vencida lo hayan desatendido? Ni siquiera hay una propuesta para resolver este problema, y mientras tanto el IPAB esté pagando. Fíjate, el IPAB, que es la inmobiliaria más grande del mundo, que tiene edificios, que tiene muchos activos, va a pagar el próximo año 7, casi 8 millones de pesos por el arrendamiento de un inmueble para sus oficinas, las oficinas de Hamburgo 213 del IPAB. Por 3 pisos que arrenda, va a pagar 8 millones de pesos. Esto no puede ser en un país que quiere salir de una crisis, o que se supone que están diciendo que están llevando a cabo las acciones para hacerlas. Ni tampoco se vale echarle la culpa al resto del mundo. Mucho han tenido que ver las autoridades en este asunto. Mario, como siempre, muchas gracias, y estamos con este espacio abierto, lo sabes, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Feliz año, un abrazo a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio. Igualmente para ti, un abrazo grande. Y bueno, como ya les habíamos comentado, la Reserva Federal de Estados Unidos decide bajar en 0.75 su tasa de interés de referencia, el nivel más bajo de su historia, y promete usar todas las herramientas disponibles, dicen, para combatir la crisis financiera y la recesión.